Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización, Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo os dan la más cordial bienvenida. Bienvenidos al Diplomado Gestión Pública, Contrataciones del Estado, Proyectos de Inversión Pública. Nosotros somos una organización y un espacio multidisciplinario donde se congregan profesionales especializados para el intercambio y desarrollo de todas las experiencias relacionadas con el tema. En esta oportunidad presentamos a ustedes un módulo muy importante. Se trata del tema formulación de un proyecto de inversión pública. En esta oportunidad nos acompaña el magíster Einer Fernando Murga Casas. El licenciado Einer Fernando Murga Casas es economista de profesión de la prestigiosa Universidad Pedro Ruiz Gallo. También posee un posgrado en formulación de proyectos de inversión pública de la prestigiosa Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería. También posee un posgrado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. También posee una alta especialización en proyectos de inversión pública en residuos sólidos del proyecto STEM MINAM USAID. Posee una amplia capacitación a través de la Contraloría General de la República, la Escuela Nacional de Control en auditoría de proyectos en el marco del SNIP. Actualmente labora con mucha y amplia experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas. Primero como un especialista en asistencia técnica, y actualmente es el coordinador territorial en gestión de inversiones a nivel nacional, representando al Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de presentarles a nuestro ponente, el magíster Einer Fernando Murga Casas, que ya lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola. Tengan ustedes muy buenas tardes, ya me presentaron, soy el economista Einer Fernando Murga Casas. Que en la oportunidad de hoy vamos a tratar acerca de la formulación de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Tengo entendido que los conceptos básicos de lo que es un proyecto de inversión pública, en cada uno de los módulos anteriores ya han venido detallándolos, ¿no? Sin embargo, quisiera que me den ideas sueltas, a ver qué entienden por un proyecto de inversión pública. ¿Alguien de repente me puede ayudar para dar inicio a esto? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, antes de iniciar entonces, para entrar en el tema, voy a compartir algo con ustedes. A mí me dijeron que comparta una presentación sobre formulación. Sin embargo, siempre está de moda el 2x1. Este es un plus, un adicional. Esto no va a costar nada, señor coordinador, esto es gratis. Bien, se llama Super Rescate. Cada vez que yo tengo la capacitación, la inducción con alcaldes, con presidentes regionales, les muestro esto. Esto es un problema. Había caído un auto, espero que esto no sea en un muelle de acá de Trujillo, no quiero herir susceptibilidades. Si nosotros notamos ahí, acá hay un auto que ha caído en el muelle, intentamos brindar una solución, hemos traído una grúa para poder solucionar nuestro problema. Aparentemente estábamos brindando la solución al problema y bueno, ya casi solucionado nuestro problema. Esto es lo que sucede. No habíamos dimensionado bien, cuando ya creíamos que nuestra solución al problema estaba óptima, eso es lo que pasa. Y nos encontramos en un problema mucho mayor. Ya no es solo el auto, sino la grúa. Y planteamos una nueva solución, de repente más efectiva, más idónea. Solucionamos nuestro primer problema, pero tenemos otro problema mayor, la grúa.
Solucionamos nuestro primer problema, efectivamente, y intentamos solucionar nuestro segundo problema. Ahí aparentemente estamos solucionando ya el segundo problema, el problema mayor, y eso es lo que pasa. Y así traemos otra grúa tras grúa y caemos en un círculo vicioso. A mis amigos alcaldes, amigos, digo amigos porque coordinamos siempre, no es que estemos en comunicación constante, les presento esto y les digo que no es que las cosas hagamos mal, simplemente que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y planteamos soluciones sin dimensionarlas. Para eso, menos mal existe el SNIP. Anteriormente había otros instrumentos, el expediente técnico que nos aliviaba a solo una componente, más no a todo el conjunto de componentes que conjugados nos van a solucionar algún problema identificado dentro de los servicios que brinda una entidad. Es entonces que nosotros cada vez que nos planteemos, veamos un problema, no nos aventuremos a dejarnos llevar por las emociones y planteemos soluciones como la que hemos visto, que a la larga nos va a llevar entonces a de repente a asumir recursos mayores, esfuerzos mayores, que no nos soluciona los problemas, más bien nos hace caer en un círculo vicioso. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública es el instrumento que nos permite certificar cada sol que nosotros vayamos a invertir en la provisión de un bien o un servicio público. Nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos sido testigos y hemos sido partícipes de muchas correcciones que ha tenido a lo largo de los años este Sistema Nacional de Inversión Pública. Por ser un instrumento de planificación, esto no es una camisa de fuerza. Tiene bastantes correcciones conforme van pasando los años. ¿Por qué? Porque la planificación misma es algo dinámico y esto también tiene que adecuarse a esa misma dinamicidad. ¿Ya? Entonces, el proyecto de inversión pública ha evolucionado. Anteriormente había una sola palabrita que nos estaba distorsionando hasta el año pasado. ¿Cuál era esa palabrita? Acá hay operadores del SNIP. ¿Alguien es formulador? ¿Nadie? ¿Jefe de OPI? ¿Alguien ha formulado algún proyecto? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Es la primera pregunta. Ya bueno, como les volví a repetir, hemos erradicado una palabrita dentro de la tipología del Sistema Nacional de Inversión Pública. La palabrita es esta que dice construcción. Era construcción del establecimiento de salud, construcción del colegio tal, construcción del puente tal. Desde el año pasado esa palabrita ya no está más dentro de nuestra tipología en el banco de proyectos. ¿Por qué? Señores, simplemente porque un proyecto de inversión pública no se construye. Un proyecto de inversión pública se instala, se mejora o se amplía. La construcción de algo se refiere solo a una componente. Nosotros conjugamos las componentes de infraestructura, equipamiento y gestión para brindar un servicio público. Por ejemplo, si nosotros hablamos de mejorar el servicio educativo, ¿voy a construir el colegio? ¿Con eso me solucionaría el problema? No, acá la señorita dice no. ¿Por qué? A ver, señorita. Porque no solo es construcción, también se puede implementar mobiliario, capacitación. Exacto, ahí estamos acertados. Entonces, miren, hemos identificado los tres componentes que conjugan para brindar un servicio educativo, que es la infraestructura, el equipamiento, ella mencionó capacitación, pero es en sí la gestión misma del servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la instalación del servicio educativo, puede haber la componente de infraestructura, que es el edificio, el equipamiento que nosotros necesitamos en aulas, en laboratorios, y la gestión misma del servicio. ¿Ya? Y si hablamos de salud, a ver, el amigo que me dice que está formulando, ¿qué tipología de proyecto está formulando, amigo?
No se me duerman, ¿eh? Saneamiento. Saneamiento. ¿Qué servicio tenemos en saneamiento? Agua potable. Servicio de agua potable y disposición de excretas, ¿verdad? Cuando hablamos de un servicio de saneamiento es un proyecto muy especial porque conjuga dos servicios. Entonces, ahí nosotros hablamos de servicio de agua para uso doméstico, ¿ya? Entonces, mi problema no es el tender tubería, mi problema no es hacer la captación, sino llegar con el servicio al domicilio, ¿ya? Litros por segundo, hablamos en esto. Más adelante vamos a ver en cada una de las tipologías de proyectos cómo son esos indicadores. A ver, entonces, yo les comento, miren, y me sorprende que nadie me haya podido decir que es un proyecto, ¿no? A ver, yo les hago la pregunta entonces. Creo que son 5 puntos adicionales en su nota final. Si yo hablo de que falta un generador eléctrico para, no sé, brindar energía eléctrica en el distrito de La Esperanza, ¿eso es un proyecto de inversión pública? Bien, adicionalmente a ello, les comento, la escasez de algo, falta un puente, falta una institución educativa, falta un generador eléctrico, falta un canal de riego, eso no es un proyecto de inversión pública, señores. ¿Ya? Nosotros tenemos que ir abocándonos a los servicios que el Estado brinda o a los servicios que son públicos. Si hablamos de educación, servicio educativo. Si hablamos de salud, servicio de salud. Si hablamos de electrificación, energía. ¿Ya? ¿Está quedando claro? No se queden con las dudas matan. No quiero que se mueran. Acá hay una inquietud. Eso me gusta, eso me gusta. Lo que pasa es que un proyecto de inversión pública, como usted dice, la mira del MEF es asignar debidamente esos recursos. Entonces tiene un proyecto es la solución a una necesidad de una determinada sociedad. Correcto. Y esa necesidad para hacer un proyecto de inversión pública tiene que estar dentro de las competencias de una entidad que brinda estos servicios. ¿Ya? ¿Correcto? Eso que quede en claro. Por ejemplo, hay, no sé, los hospitales que ahora están descentralizados, solo los gobiernos regionales pueden formularlos. Las municipalidades no, tiene que haber un convenio. Hospitales, no puestos de salud, postas de salud, eso sí están las competencias delegadas. Ya, me preocupa que no me comenten más de proyectos, porque sin eso no podría ingresar a formulación. ¿Queda claro que es un proyecto de inversión pública? ¿O quieren que los repita? ¿Queda claro? ¿Avanzo? ¿Retrocedemos? Un proyecto de inversión pública. A ver, les voy a comentar algo. Para empezar, yo soy de Cajamarca. Ahorita en esta época están en épocas de carnaval. Un día un amigo me dice, ¿sabes qué? Mira, estamos en 5º año de la universidad. Adelante, señorita. Hagamos algo. Y nos ponemos a ver que en esta época las chicas irán preparadas para que vayan al reinado. Y bueno, y uno de ellos decía, vamos enseñándoles a caminar con tacos. Algunas señoritas que tenían práctica normal caminaban. Y las otras, bueno, no, se balanceaban, se caían. Esto les comento ¿por qué? Porque el SNIP es un instrumento que permite certificar la calidad de las inversiones reflejadas en un proyecto. Y cuando este instrumento no está bien aplicado, puede hacer que balanceemos y caigamos. O como otro, no sé si hay alguien de acá alguien de Celendín, mis amigos chilicos a quienes yo les tengo mucho aprecio. Ellos agarran y dicen que un chilico baja a la ciudad a comprarse sus zapatos y en el momento que se estaba regresando estaba subiendo un trecho y por no tropezar y dañar sus zapatos, cuelga sus zapatos en el hombro y camina. Y al momento de estar en la cima,
ve que sus pies estaban todos dañados, ensangrentados de todo lo que había caminado en las piedras, y decía, menos mal que no estaba con mis zapatos y no los dañaba. O sea, a esto yo quiero llegar, que el SNIB es un instrumento que nos ayuda a caminar. Nosotros tenemos que saber cómo utilizarlo. Entonces, ¿para qué está diseñado el Sistema Nacional de Inversión Pública? Ya lo vuelvo a repetir, para certificar cada solo invertido, que se ve reflejado en un proyecto de inversión pública. Y un proyecto de inversión pública es analizar una problemática, como ya dijo la señorita, una problemática para ver y plantear alternativas de solución. Con un proyecto de inversión pública yo voy a identificar el servicio que tiene limitaciones para yo plantearme una solución adecuada para instalarlo, para mejorarlo o para ampliarlo. Cuando hablamos de instalarlo es donde no existe el servicio. Cuando hablamos de mejorarlo, la situación en la que se encuentra atendiendo a un número determinado de personas, voy a mejorar en calidad. Todos los parámetros los voy a mejorar. Y si hablamos de ampliación es porque voy a llegar a más usuarios. Eso es la ampliación de un establecimiento de salud, por ejemplo, voy a llegar a más usuarios. Entonces, un proyecto de inversión pública es aquello que me permite certificar la calidad del proyecto, identificando las falencias de un servicio público, ¿ya? Conjugando las diferentes alternativas para llegar a una solución adecuada. Entonces, a mí me sorprende que hayan llegado hasta acá y, bueno, no con un concepto muy claro todavía de lo que es proyecto de inversión pública, pero normal, estamos acá para atender todas sus inquietudes. Nomás les voy a hacer un pedido, no se me duerman, ¿eh? Y si se me duermen, no ronquen muy fuerte porque lo van a despertar al de al lado, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando. En este módulo, hasta esta altura ustedes ya han identificado el problema, han hecho su árbol de causas, efectos, en los cuales nosotros vamos a pasar ya prácticamente a la fase de formulación, donde vamos a ver lo que es el horizonte de evaluación, análisis de mercado, análisis técnico, programación de actividades y los costos propios del proyecto. ¿Alguna inquietud? Como les volví a repetir, lo que vamos a ver hoy día es el horizonte de evaluación, análisis de mercado, donde vamos a determinar la oferta, la demanda y la brecha existente en los servicios. Tamaño, tecnología, localización, determinación, requerimiento de recursos, que es el análisis técnico, la programación de actividades, que es el plan de implementación, los costos, la operación y el mantenimiento. El horizonte de evaluación. Esto pasa por ser un cronograma de actividades, donde nosotros tenemos el periodo cero. Anteriormente lo llamábamos el año cero, acá. El año donde se realiza la inversión, antes de que el proyecto instalado permita o empiece a generar sus beneficios. En el periodo cero, nosotros vamos a elaborar el expediente técnico o estudio definitivo, la licitación de la obra, construcción de la obra, equipamiento de mobiliario y la fase de posinversión, que sí inicia a partir del año 1, cuando ya nuestro proyecto instalado empieza a generar sus beneficios. Entonces, es un cronograma donde nos va a permitir definir las actividades y cada una de las acciones y componentes que nosotros vamos a instalar o ver para la ejecución del proyecto mismo. Es importante definir una duración para cada actividad. Acá yo les quiero comentar, ¿quiénes trabajan en municipalidades? 1, 2. ¿En qué área, si me podrían decir, por favor? ¿En qué área de la municipalidad trabajan? En el Comité Especial de Promoción de la Universidad Privada. Ya. ¿La otra señorita en qué área? Desarrollo urbano. Desarrollo urbano. Hay una novedad, mire, en este año les están poniendo candados para ya no devengar financieramente. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo elaboré un estudio y ese estudio me arrojó como 1000 soles o 1 millón,
hay proyectos que vienen 5 años, 6 años y siguen en ejecución. No hay cuándo los cierren. Entonces, este año han decidido ponerle un candado. No sé si ustedes vieron la directiva en el primer módulo de SNIP, donde el artículo 27 nos permitía hacer ese cambio, las modificaciones. Lo que pasa es que estos señores, algunos no están realizando ese registro de modificaciones y se ha convertido como un espacio, una cartera chica, un espacio donde cargan todos los proyectos. Entonces, este periodo cero ya no es 12 meses, 18 meses, en algunos se ha convertido 5 años. Son 5 años que vienen ejecutando el proyecto y no hay cuándo lo culminen. O sea, se imaginan, si 5 años vengo elaborando el estudio, si la vigencia de un proyecto nomás tiene 3 años, la realidad creo que para ese entonces ya hasta debe haber cambiado. Pero siguen ingresando recursos, siguen metiendo recursos a ese proyecto y nosotros como ente rector hemos fijado de que si es que no nos reportan los gastos que vienen haciendo, ya no van a poder girar más con cargo a ese proyecto. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de esto, hacer que se respete, definir la duración de cada una de las actividades. Por ejemplo, acá yo me estoy poniendo como plazo de elaboración de expediente técnico 5 meses. Ese es el plazo que a mí me debe durar. En cuanto a la convocatoria, el otorgamiento de la Bonapro de ese estudio, la formulación, levantamiento de observaciones, la aprobación misma de este expediente técnico. Todo ese proceso a mí me estoy programando que me debe durar 5 meses y esto lo debo hacer cumplir. Igual, la licitación y contratación de obra, una vez culminado el expediente técnico, acá me estoy programando que me va a demorar 3 meses, lo que normalmente dura un proceso de licitación. Construcción de la obra, acá bueno, me estoy programando que va a durar 8 meses, igual equipamiento. Y es importante también dentro de un horizonte de evaluación programar la secuencia o establecer la secuencia de cuándo voy a implementar tal o cual componente. En muchos casos, lo primero que hacen es comprar, es comprar el mobiliario o el equipamiento y lo mandan al almacén antes de hacer la obra o construir el ambiente. Y en muchos casos nunca se llega a construir el ambiente. Entonces, es importante establecer la secuencia de cada uno de estos componentes. O sea, primero hago la infraestructura, luego el equipamiento, luego la gestión de la misma. Definir el horizonte de evaluación. Cuando nosotros hacemos un proyecto de inversión pública, debemos establecer cuánto va a ser nuestro horizonte de evaluación. ¿Y eso en base a qué lo hacemos? Muchas veces se hace en base al costo del mayor, de lo que mayor me demanda en gasto, o sea, de la infraestructura, ¿ya? Para esto, nosotros al momento de elaborar, de formular un proyecto, no vamos a descubrir absolutamente nada, inventar nada. Todo ya está establecido a través de parámetros. No sé si les comentaron acerca de esto, de los anexos, de los formatos que tenemos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, para la tipología, de acuerdo a la tipología de los proyectos, contamos con el anexo SNIP 10, donde nosotros ahí podríamos identificar cuánto debemos poner como horizonte de evaluación. Si tienen alguna inquietud, normal, me pueden interrumpir, levantan la mano y podemos absolverla. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Está claro ahí sobre el horizonte de evaluación del proyecto? ¿Ya puedo preguntar? ¿Todavía? Entonces, el horizonte de evaluación es el rango de tiempo que me permite definir mis actividades para instalar el proyecto y el periodo de vida que yo estoy colocando para evaluar la rentabilidad de mi estudio. ¿Ya? Normalmente son 10 años, normalmente en la mayoría de proyectos. Luego de ver el horizonte de evaluación, vamos a ver cómo se determina la demanda, cómo es el análisis de la demanda en un proyecto de inversión pública. ¿Alguien me podría decir qué es demanda?
Un concepto básico. No, si no me lo dicen ya mejor me voy. ¿Nadie? ¿Hay ingenieros acá? ¿Economistas? A lo mejor me cambio la pregunta. ¿Qué profesionales hay acá? ¿Nada? La demanda debería ser la cantidad. A ver, vamos a escuchar a Sonia. La demanda es la cantidad o lo que requiere la población, ¿no? Relacionado al servicio. Puede ser, por ejemplo, en el tema de agua potable, ¿no? Muy bien, acá creo que teníamos sobre demanda. Demanda es la necesidad de pedir un beneficio a una localidad que le falta. Correcto. ¿Alguien más? Que la demanda, ya muchos lo dijeron, es la necesidad de tener algo, hablando en grandes rasgos o en conceptos generales. Entonces, viendo que ustedes tienen el concepto de demanda, vamos a considerar el área de influencia para ver quiénes son nuestra población netamente demandante, ¿ya? Definir los servicios que demandan los usuarios y que se proveerá en la fase de posinversión. Posinversión, hablamos del periodo después que se ha ejecutado el proyecto y cuando empieza a generar los beneficios en la instalación de este proyecto. ¿Cómo se estima la población demandante? La población demandante es una porción de la población total. Si nosotros acá podemos identificar población en el área de influencia del proyecto, que es la población total, población vinculada al PIB, también determinado población de referencia, población con necesidades, población demandante potencial, población que busca atención, es la población demandante efectiva. ¿A qué se refiere todos estos conceptos? Me dirán. Acá vamos a entrar con ejemplos ya. Por ejemplo, según la tipología, adelante. Según la tipología, tenemos que en educación, la población de referencia es la población del área de influencia por grupos de edades. Entonces, si hablamos de, a ver, ¿qué colegio hay acá en Trujillo? El más representativo. ¿Cuál es el colegio? En San Juan. ¿Cuál sería la población del colegio San Juan? Acá nos dice, población del área de influencia por grupo de edades. Toda la población del distrito de Trujillo, por edades. Población demandante, población en edad escolar de acuerdo al nivel educativo. Entonces, para el Colegio San Juan, la población demandante potencial sería toda la población que está en edad escolar de nivel secundario, ¿correcto? Población demandante efectiva, aquella población en edad escolar que acude a la institución educativa para matricularse. Y la demanda en sí son el número de matrículas que tiene el Colegio San Juan. ¿Correcto? ¿Alguien ha formulado algún proyecto en educación? Bien. En salud, población del área de influencia por grupos o edades y o sexo relacionados en los servicios de salud. ¿Quién ha formulado un proyecto de salud? Yo pienso que lo ha formulado todo. Esta es una combinación de varios servicios. Cuando ustedes vayan a un puesto de salud, un centro de salud, y si es un hospital mucho más todavía, por la gama de servicios que se tiene, y hay varios segmentos de población que nosotros tenemos que analizar. Entonces, en salud, la población demandante potencial es el grupo de población que tiene necesidad de los servicios de salud. Población demandante efectiva, el grupo de población que acude al establecimiento de salud. Y la demanda está dado por el número de atenciones de salud, preventivas y curativas. Ustedes más o menos tienen que fijarse en este último cuadrito, porque este último cuadrito, esta última columna, nos va a fijar nuestros indicadores, que nos va a ayudar a determinar cuán satisfecha está la población con ese servicio.
y al final nos va a ayudar a identificar si existe una brecha en la cobertura del servicio o no. Y hablamos de riego también, carreteras, sistema de transporte. ¿Y cómo analizamos la demanda, la población demandante y la demanda? Por ejemplo, para un PIB de electrificación rural, la población total de la localidad que se va a electrificar. Población demandante potencial, abonados domésticos, número de hogares, abonados comerciales, abonados de uso general, abonados de la pequeña industria. Población demandante efectiva, abonados que solicitan conectarse a un sistema eléctrico, y la demanda, esto es nuestro indicador. Lo que vamos a nosotros analizar, si está bien, está mal, está de acuerdo en la calidad, lo que nosotros vamos a intervenir es para mejorar esto. ¿Ya? ¿Correcto? Adelante. Cuando nosotros analizamos la demanda, debemos ver todos los factores que influyen en la demanda, su comportamiento futuro, a ver si con la instalación de nuestro proyecto esta demanda se va a modificar. ¿Ya? Entonces, el sustento también es el diagnóstico de la influencia de los involucrados. ¿Ustedes han visto la primera parte de proyectos? Lo del diagnóstico. Vamos a hacer una cosa, miren. La parte de formulación es algo mucho más técnico. Entonces, dentro de los sistemas del Estado, el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene uno que se llama inversiones. En el tema de inversiones, anteriormente les comentaba que para invertir en algo, solo se hacía un expediente técnico y se ejecutaba la obra. No se analizaba la problemática que nosotros vamos a solucionar con este tipo de intervención. Entonces, nace el Sistema Nacional de Inversión Pública para certificar esa inversión, para saber qué es lo que estamos haciendo con esa intervención, con ese expediente técnico. Acá muchos nos discrepamos y a veces hasta llegamos a jugar un fútbol con nuestros amigos ingenieros, porque a veces en el terreno laboral no llegamos a entendernos, porque dice, oye, ¿de qué sirve el SNIT? Solo quiero el código SNIT y ¿sabes qué? El resto es cuento mío, el resto es el expediente. Entonces no. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que el instrumento es un PIB de inversión pública, nos permite analizar para qué estoy ejecutando ese puente, para qué estoy colocando ese colegio, para qué estoy poniendo ese establecimiento de salud. Ya, esto se rige en base a la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece las normas en las cuales estos sistemas son de observancia y cumplimiento obligatorio. Entonces, dentro del sistema de estados, las inversiones forma uno de ellos. ¿Ya? Ahí está planificación, presupuesto, inversiones, contaduría, control, contrataciones y adquisiciones, y recursos humanos actualmente, que está con el tema de servir. El proyecto como un instrumento de desarrollo. El desarrollo nacional requiere explícita o implícitamente de un comportamiento estratégico, para lo cual nosotros el proyecto de inversión pública lo diseñamos como un ladrillo de toda una edificación de desarrollo. Yo puedo decir, sembrando ladrillos sueltos, sin una planificación, ¿podré diseñar un desarrollo? Hago la pregunta. Ustedes, para que construyan una casa, poniendo ladrillos separados, ¿van a levantar una pared? No, ¿verdad? Es obvio. Entonces, si nosotros el proyecto no lo enmarcamos dentro de una programación de políticas de Estado, de un plan, de un programa, y finalmente de un proyecto, es como si sembráramos ladrillos dispersos y no poder llegar al desarrollo esperado. ¿Ya? Entonces, el desarrollo del Estado nace a partir de una idea, de una necesidad o de un problema, lo cual vamos a ayudar a enmarcarlo dentro de las políticas y plan nacional. ¿Ya? Hablando de proyectos, ¿qué es un proyecto de desarrollo? Dentro de los proyectos nosotros conjugamos o identificamos dos tipos: los de proyectos privados y los proyectos públicos. ¿En qué se diferencia? Algo rápido. Los proyectos privados son aquellos que me van a brindar ganancias en dinero, se ve reflejado en soles, y los proyectos públicos son los que nos ayudan a desarrollar
es algo más intangible, ¿ya? Esa es la gran diferencia que existe entre un proyecto de inversión privado y un proyecto de inversión pública. ¿Quiénes ejecutan? En proyectos privados, las empresas privadas, las que se van a lucrar, van a meter más soles, ¿para qué? Para tener ganancias más soles. Tipos de evaluación económica financiera y tipos de evaluación en proyectos públicos económica y social. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? En los proyectos privados, la banca privada fundamentalmente, o con retrospectiva de sus acciones, o sea, ganancias, invierten nuevamente para obtener más ganancias. Y en proyectos de inversión pública, mayormente los bancos de desarrollo y recursos públicos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿O muy rápido? ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Ya podemos definir proyectos entonces. Ya no los veo con la cara de antes, ahora ya sonríen ya. Entonces, si hablamos de un proyecto de inversión pública, es aquel instrumento que nos va a ayudar a hacer el punto de quiebre, romper ese paradigma. Nosotros actualmente percibimos una problemática por la falta de, no sé, de un servicio público, porque el servicio público no está brindándome adecuadamente, o simplemente porque necesito ampliar el servicio a más población. Entonces, ese servicio, ese punto de desarrollo se va a quebrar para que con recursos del Estado y durante el tiempo yo voy a mejorar, ampliar o instalar mi servicio público. Correcto. Esto a lo largo del tiempo se va a ver plasmado en beneficios que van a ser productos, y lo cual también vamos a identificar como costos o insumos para llegar a ese ansiado desarrollo. ¿Ya? Es un conjunto de actividades que se realiza utilizando limitados recursos para resolver un problema o satisfacer necesidades, beneficios, mediante metas, objetivos, conceptos en un tiempo determinado. Entonces, eso es la definición de un proyecto. Hasta allí estamos bien. Ahora entramos con nuestro instrumento, el SNIP. ¿Cómo es la creación del SNIP? El pasado, bueno, lo que ya les comentaba. Anteriormente teníamos una idea, nacía lo que es el expediente técnico y la ejecución de la obra. ¿Qué teníamos como consecuencia? Proyectos no rentables desde la perspectiva social, proyectos no sostenibles, proyectos sub o sobredimensionados, proyectos contradictorios con las políticas sectoriales, proyectos duplicados. En total, ellos nos explican las malas experiencias, y de esto hay mucho que contar. Yo les comento unas cuantas nada más. En la ciudad de Chota, al norte del Perú, exigieron la construcción de un hospital. Ese hospital decían que querían cerca de 100 camas, para la rotación de 100 camas, y analizando la demanda que tenía, este hospital solo tenía rotación de 17 camas. El resto era capacidad instalada ociosa. Entonces ese proyecto para esa problemática estaba sobredimensionado. ¿Qué es lo que le conllevó a identificar esta percepción con esta problemática? Ellos decían, nosotros mayormente en la carretera hay bastantes accidentes, no tenemos no tenemos capacidad, y todos los accidentados vienen y nosotros colapsamos. Hay accidentes de Chiclayo, los que vienen de Chiclayo a Chota, los que vienen de Cajamarca a Chota, y siempre se accidentan y nuestro hospital colapsa. Y para que vean, cuando un problema es de percepción, yo les digo, ¿y qué pasa si mejoramos las carreteras? ¿Necesitaríamos ese hospital? No, ¿verdad? No, tímidamente dicen por ahí no. Pero es así, o sea, nosotros no debemos dejarnos llevar por las emociones. O sea, eso de tener la idea, hacer el expediente y ejecutar la obra se acabó con el SNIP. Nosotros tenemos que analizar para evitar todo esto, el sobredimensionamiento, elefantes blancos. Me acuerdo en otra oportunidad, un alcalde me decía, ¿sabes qué? Necesito que me analices cómo voy a hacer funcionar mi centro de diagnóstico. Era un hospital, 4 pisos, a 3.600 metros de altura. Al costado estaba la posta. Lo que quería hacer era competencia con el puesto de salud.
sino que porque había influencia de una minera, la minera le había dado toda la infraestructura, pero no había previsto cosas simples, como que el factor energía. Para hacer funcionar ese hospital, con todo ese equipamiento, teníamos que dejar a todo el distrito sin energía eléctrica. ¿Y cuál era la atención que se brindaba en ese centro de diagnóstico? Era solo atención primaria. Vacunas, chequeaban a las gestantes, cuando ya iban a dar parto le hacían su transferencia a la provincia. Y eso era una capacidad ociosa instalada tremenda, los elefantes blancos. Eso es lo que nos ayuda a identificar el Sistema Nacional de Inversión Pública. Había un error en el ejemplo que les comenté. Eran 105 camas instaladas y las que utilizaban solo eran 6. ¿Ya? Ahí hay varios ejemplos. En el saneamiento rural hablamos de 400 millones invertidos en la última década. 75% de estos 400 millones ya requieren lo que es rehabilitación. ¿Por qué? Porque no se consideraron gastos de operación y mantenimiento. Entonces, el 75% de 400 millones está siendo mal invertido, que se pudieron haber aprovechado en su momento. Si hablamos de transporte, hay una carretera de Hilo Desaguadero. La demanda proyectada es de 4.000 por día. La demanda efectiva ahora es 500 por día. Hablamos de autos o transporte. Igual, así hay un sinnúmero de ejemplos que en lugar de ayudarnos, nos ayudan a deprimirnos más bien. A ver, acá tenemos un comentario. Es que más que por evaluación técnica, ese problema se daba, y aún quizás se sigue dando también, por como usted dice, ¿no? Por las emociones y también por el interés económico de una persona en común, ya sea llamado alcalde, contratista o ese grupo de personas, ¿no? Que quieren jugarle al Estado de decir, oye, vamos a sacar una hora de 100 millones, de esto me toca a mí, ¿no? Creo que todos sabemos cómo se maneja eso y no nos podemos hacer los ciegos. Entonces, quizás los proyectos anteriormente se dejaban llevar por eso, ¿no? Hago un proyecto de un hospital con 100 camas o 106 camas, solamente voy a utilizar tantas, y lo demás, ¿dónde va? ¿No? Entonces creo que para eso sirvió para crear el ENEP, ¿no? Para regularizar también esos casos. Efectivamente, eso es un plus también. ¿Por qué? Porque como nos comenta su amigo, su compañero, nos ayudó a regularizar todo lo que es el sistema de inversiones, porque había proyectos sobredimensionados con expedientes. Ahora los hay también, pero de repente menos cantidad como anteriormente. Y ahora por lo menos hay proyectos ya que están siendo eficientemente utilizados, ya no están siendo sobredimensionados. Esto de haber sobredimensionar el costo del proyecto siempre se va a dar. Siempre se va a dar. Hay alguien más que tiene que hacer su trabajo. Nosotros no somos el ente encargado, nosotros dictamos las normas de juego, pero quien tiene que hacerlas cumplir es Contraloría. Ahí tiene que entrar a tallar el órgano de control en cuán eficiente están siendo utilizados estos recursos y para qué están siendo destinados. Entonces, nosotros para el uso eficiente de los recursos debemos evaluar todos los proyectos de inversión pública a fin de que se determine la viabilidad como requisito previo a la ejecución, que tenga viabilidad económica, viabilidad social y sea sostenible en el tiempo, que no me sirva solo para tomarme la foto en el día de la inauguración y el resto del periodo de vida útil solo está cerrado. Hemos visto varios reportajes, no sé si vieron un reportaje de Puno, que bonitas infraestructuras de salud pero con un tremendo candado. O sea, ¿a dónde fueron a tallar esos? También que realice una evaluación ex post para determinar si se alcanzaron los beneficios del proyecto. Si realmente nosotros, del problema percibido, del problema identificado, llegamos por lo menos a paliar algo. Utilizar mecanismos de información compartida que permitan evitar cruces y duplicidades. El banco de proyectos es un sistema que ha permitido registrar todos los proyectos y evita las duplicidades. En algunos casos se ha llegado hasta identificar proyecto por proyecto. Por ejemplo, les hablo de educación. Cada institución educativa tiene un código modular. Cada vez que registran un proyecto de educación en el banco de proyectos, les
pide o le solicita el código modular para ver cuántos proyectos están siendo instalados o están siendo desarrollados en esa institución educativa, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos ayuda a controlar, a que no haya duplicidad. En otras oportunidades, sin este sistema, ¿cuántas de las entidades hacían sus expedientes técnicos? Duplicados incluso. Y se iban, tomaban la foto de ese proyecto como si ya lo instalaron y ya está. Ahí se solucionaba el problema. Establecer autoridad sobre los sectores, las funciones que tienen a su cargo. Hay el tema de las competencias. Hay cosas que son netamente exclusivas de las municipalidades distritales. Hay competencias que son netamente exclusivas de las provinciales. Y hay cosas que realmente el Estado tiene que intervenir también a través de sus ministerios, ¿ya? Efectuar ejercicios de programación multianual. Nosotros debemos elaborar ya programaciones multianuales para las intervenciones. Actualmente en el ministerio, en el área donde yo me encuentro, estamos diseñando lo que son los proyectos territoriales. Ya no con una sola intervención ir a paliar o analizar el problema de una institución educativa. Yo creo que así no se soluciona el problema. Nosotros debemos hacer, como decíamos antes, cuando veíamos dibujos animados, ver más allá de lo evidente. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes creen que si yo intervengo la institución educativa donde estudió el alcalde, voy a mejorar la calidad educativa de esa zona? ¿Quién me dice? No. Yo tengo que ver, analizar de todo el territorio cómo se encuentran las instituciones educativas. Y ahora el Sistema Nacional de Inversión Pública me permite, con un solo proyecto, analizar cada una de ellas y en cuál requiere intervención. Entonces el SNIP también se convierte en un sistema de planificación, ¿ya? A grandes rasgos, para que ustedes tengan conocimiento, nosotros con el Sistema Nacional de Inversión Pública entramos al borde del año 2000. Fuimos el penúltimo país en tener nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública. Para sorpresa, el último ha sido Haití, ¿ya? O sea que no estamos tan mal, ¿ya? Entonces, desde ese entonces ha venido evolucionando. La ley de creación del SNIP en el 2001 aplicaba al gobierno nacional a través de sus ministerios y algunos gobiernos regionales importantes. En base a la ley de descentralización que incluye a los gobiernos locales, en el 2003 se empieza a descentralizar. El Sistema Nacional de Inversión Pública empieza a funcionar más en los gobiernos regionales y en algunos gobiernos locales importantes. ¿Importantes en qué? En el tema recursos, ¿ya? Es así que seguimos evolucionando. En el 2004 ingresan los gobiernos locales. En el 2007 ya hay presencia de asistencia técnica en las regiones. En el 2007 el Ministerio de Economía y Finanzas instala una oficina con un especialista de inversión pública para brindar todo lo que es asistencia técnica en inversión pública, específicamente en el SNIP. Descentralización de evaluación, delegación y declaración de viabilidad. Antes todos los proyectos que se formulaban a nivel nacional se lo enviaban a Lima, al Ministerio de Economía y Finanzas. Ya se imaginarán los cerros que llegaban de expedientes para ser evaluados. Pero con el tiempo hemos ido capacitando gente y cada entidad se hacía cargo de su formulación y de su evaluación de cada uno de los proyectos públicos, ¿ya? Es de entera responsabilidad de la entidad formular y evaluar sus proyectos. Nosotros seguimos marcando las pautas y los lineamientos. En el 2011 ha sido donde se genera la última directiva. Actualmente estamos trabajando, ojalá este año salga una nueva directiva donde vamos a tener todo insertado, todas las experiencias o las lecciones aprendidas. Como les hice un comentario al inicio, el Sistema Nacional de Inversión Pública es un instrumento de planificación. Y como todo instrumento de planificación no debe ser rígido, no debe ser una camisa de fuerza, es algo flexible. Y en tiempos, no sé, 2, 3 años, vamos mejorando e insertando todas esas lecciones y experiencias aprendidas. Para esta nueva directiva estamos pensando meter los PIRs territoriales, la evaluación ex post y otras cosas que tenemos en mente, ¿ya? Entonces, ¿qué es y cómo funciona el SNIP? Arriba tengo una inquietud. A ver.
Si están capacitando a entidades para personas que evalúen lo que es los proyectos, yo creo que una entidad no puede ser juez y parte, porque en realidad dentro de la entidad se puede hacer algunos movimientos, ellos mismos no pueden calificar su trabajo. Tenemos obras en Trujillo quizás o en algunos otros lugares que el MEF debería encargarse de supervisar esas obras. En el momento que fallan, quizás recién van, pero no pueden identificar toda la obra. Interesante, inquietud, interesante. Gracias, yo le agradezco por la precisión. Se está trabajando en eso. Si bien es cierto, la entidad no puede ser juez y parte, pero la ley también les permite la autonomía que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, nosotros identificamos que se convierte en juez y parte si los órganos que involucran en el SNIP están en una misma área dentro de la estructura organizacional de la entidad. Por ejemplo, hablamos planificación. Yo voy a tener en planificación la unidad formuladora y la unidad evaluadora. Es un mismo jefe, entonces van a ser juez y parte, y eso no es posible. La misma unidad orgánica dentro de la estructura orgánica de la entidad, de la municipalidad, del gobierno regional, no puede ser juez y parte. ¿Ya? Entonces por ahí un poco que salvamos ese tema hasta que posiblemente llegue la autonomía como tiene Contraloría de pagar sus propios especialistas y que evalúen. Una consulta actual. Hoy he escuchado sobre preinversión. Preinversión han hecho un gran proyecto del tren eléctrico, el tren del metro en Lima. Entonces tiene más o menos un valor de 6.000 millones de dólares. Está cuestionado. A preinversión, ¿quién lo cuestiona, quién lo controla? ¿No? ¿Y qué medidas hay o sanciones para los señores? Porque según se ve, está súper evaluado, súper costo. Si yo me pusiera a comentarle todo el historial que tenemos a lo largo del SNIP, los respaldos legislativos que acompañaban, no sé, los grandes proyectos de interés nacional que evitaron el SNIP, no terminaríamos. Proinversión es una modalidad de ejecución de presupuesto, es como una unidad ejecutora, y algunos proyectos, no todos, pasan por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y lo ideal ahora es que todos pasen. Los colegios emblemáticos fue una manera de sacarle la vuelta al SNIP, digámoslo así, pero tampoco funcionó. Ya muchos técnicos, muchos gobernantes se han dado cuenta. ¿Cómo es posible que otorguemos 80 millones de soles para una institución educativa? Que no sé, con 80 millones, ¿cuántas instituciones educativas me hago? Solo poniendo 2 o 3 millones en el ámbito rural. Sin embargo, como le vuelvo a repetir, son ejercicios, políticas que nosotros los técnicos empezamos a diseñar de cómo amarrar o controlar ese tipo de proyectos. Proinversión, como le vuelvo a repetir, es una manera de ejecutar los proyectos. Por ahí estamos tratando. No somos el ente fiscalizador, pero por ahí tenemos que cortar también eso. Sí. Una consulta nomás. O sea, ¿el tema de proinversión deriva de lo que es el MEF directamente? ¿O cómo va la estructura ahí? ¿Proinversión, SNIP y MEF arriba? ¿Cómo es? Como le vuelvo a repetir, proinversión es una unidad ejecutora. Si bien es cierto, el MEF cuenta con bastantes unidades ejecutoras. Incluso las municipalidades, los gobiernos regionales son unidades ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas, presupuestalmente hablando, y proinversión es una más. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando porque nos estancamos. ¿Qué es y cómo funciona el Sistema Nacional de Inversión Pública? El sistema administrativo del Estado que actúa como un ente que certifica la calidad de los proyectos. Entonces, es una herramienta de planificación de inversión que es anterior a la formulación del presupuesto. O sea, antes de tener mi presupuesto, antes de formular mi presupuesto, yo debo tener mis proyectos viables para ver a cuáles voy a asignar recursos. ¿Ya? El proyecto de inversión pública pasa por